Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un espacio dedicado a la disección, difusión y recomendación de películas de terror. Películas que podemos encontrar tanto en plataformas digitales como en salas de cine. Esta semana están escuchando o están viendo este episodio un poco a destiempo. No lo pude sacar el día lunes porque, bueno, me confundí un poco con las fechas y con el calendario y según yo, esta semana no tocaba hablar de Evil Dead Born, pero como la pude ver el día lunes, el pasado lunes, entonces sí me da tiempo de estrenar este episodio durante esta misma semana. Pero bueno, si les gusta lo que están escuchando, si les gustan las películas de terror y quieren estar al pendiente de novedades, de noticias, de reseñas, este es el podcast que deben seguir. Si aún no lo han hecho, si aún no le han dado clic al botón de seguir, este es el momento que están esperando. De esta manera me ayudan muchísimo a que Planeta Terror Podcast siga llegando a más oídos y a más lugares y que sigamos creciendo tal y como lo hemos hecho, ¿no? En estos últimos meses. Oigan, pues ya les spoileé de qué va a tratar el episodio de hoy. Bueno, ya lo están leyendo ustedes también en el título. Después de una larga pausa de poco más de 3 años, por fin nos toca reencontrarnos con el Necronomicon, con el Libro de los Muertos y con una nueva oleada de Dead Dites, con la llegada de un nuevo capítulo para la franquicia de Evil Dead y el estreno de esta tan esperada película, sexta parte de la franquicia, titulada Evil Dead en llamas. Y vaya que estamos en llamas en estos momentos, vaya que estamos en esta oleada de calor, así que espero que acompañen este episodio con un refresco, con algo refrescante, una bebida refrescante, porque sí, nos espera un episodio cargadito, bastante cargadito con todo eso que nos gusta, la carnicería, el gore, la sangre y todo lo que ha hecho popular a esta franquicia de Evil Dead. Como les comentaba, hace 3 años tuvimos la oportunidad de ir al estreno y después reseñar Evil Dead Rise, que ha sido la última película de esta franquicia. Una película que según el consenso general a todos nos gustó. Nos regaló varias secuencias icónicas, desde este title card donde teníamos a esta Dead Died elevándose del lago. Sí, muchas escenas sangrientas, un completo baño de sangre y de escenas grotescas. Una película que puso en el mapa, que colocó en el mapa a Lee Cronin como una nueva voz en el cine de horror. Y bueno, al poco tiempo del estreno de Evil Dead Rise, se anuncia esta película. Creo que al año se anuncia esta película Evil Dead Born, con Sam Raimi eligiendo él personalmente a su nuevo director, un director primerizo que venía de estrenar su primera película, su ópera prima titulada Vermines, Infested, una película que la estaba rompiendo en festivales, se estrenó en Sitges, posteriormente se estrenó en Shudder, y sí, este director fue elegido para dar vida a un nuevo capítulo en la franquicia de Evil Dead. Y bueno, saben que estoy hablando de Sebastian Vanisek, que es este director de Vermines, de Infested, una película que recomiendo ampliamente, que nos sitúa en este edificio de los suburbios de París, en unos suburbios de bajos recursos y en donde tenemos pues la llegada, la plaga de estas arañitas venenosas que en cuestión de segundos contaminan todo el edificio y ponen en riesgo la vida de todos los habitantes de este lugar. No recuerdo si la traje en algún momento aquí al podcast, al programa, pero la estuve viendo, la acabo de ver hace un par de noches atrás, justamente como para refrescar un poco la memoria con la filmografía de Vanisek, y realmente me gustó mucho, quedé fascinado con la historia, con el estilo de dirección que tiene este Sebastian, y es una película que tiene bastante acción, bastante sustos y que ya se empieza a dejar ver pues esta firma visual y estas técnicas a las que el director pues está encaminado, ¿no? Este tipo de secuencias con paneos 360 o 180. Es un director que está muy especializado en el diseño de sonido y que sinceramente es bastante talentoso. O sea, esa escena en la que vemos a los personajes entrar a un pasillo que está rodeado de telarañas y el paneo está como en espiral.
es una de las mejores escenas de la película. También tiene varias escenas de muerte, varias escenas de sustos. Les digo, en un general es una buena película que yo recomiendo ampliamente y queda muy claro con esta cinta por qué fue elegido, ¿no? Por Sam Raimi. Supo valorar, supo ver el potencial en esta película. Y les digo, no sé si me estoy equivocando, pero estoy casi seguro que a la par del estreno de Vermines en festivales y en cines fue cuando Sam Raimi lo convoca para trabajar en Evil Dead Born, que como ustedes saben, pues ya viene siendo una tendencia de Sam Raimi eligiendo a directores internacionales. Lo hizo primero con el remake 2013, convocando a Fede Álvarez. Posteriormente, en 2023, fue que contrata a Lee Cronin, que es director irlandés, que venía a hacer una película, The Boy in the Hole, algo así algo del hoyo, que no, no recuerdo muy bien cómo se llama esta película, pero bueno, Lee Cronin es convocado para hacer Evil Dead Rise y parece ser que hasta la fecha esta dinámica le ha funcionado muy bien a Sam Raimi. No solo por darle la oportunidad a voces frescas, voces diferentes, voces con un background un tanto distinto, no tan contaminados con la industria hollywoodense, sino además talento real, talento enérgico. Tanto Lee Cronin como Fede Álvarez ya se han posicionado, ¿no?, como las nuevas voces del horror, y Sebastian Vanisek viene a sumarse a esa lista. Aquí en esta película está aportando una brutalidad extrema y unas escenas, secuencias tan exageradamente sangrientas y, les digo, originales, que le están dando un aire bastante fresco a la franquicia de Evil Dead. Algo que no sé necesariamente si necesitaba esa franquicia, porque creo yo que estas últimas dos películas han sido buenas, pero Evil Dead Born lleva al extremo todo el gore y la carnicería y la sangre y esos momentos tan what the fuck que tanto disfrutamos de la franquicia. Ya habiendo visto la película y bueno, llevo 3 noches, 2 noches más o menos ahí analizándola y recordando los momentos que más me impactaron. Creo que sí, es de las películas de Evil Dead que más me han gustado, que las encuentro un poco más originales en el sentido de que la estructura es bastante similar a Evil Dead, pero la dinámica de personajes, a pesar de que vuelve a traer a una familia, ¿no?, como pieza central, es extremadamente distinta a Evil Dead Rise. Aparte, lo que me gusta de esta nueva película es que no pierde tiempo para arrancar con la carnicería. O sea, desde el primer minuto de la película, ya entramos de lleno con las escenas de muerte. Evil Dead Born no se toma el tiempo ni para explicar reglas, ni para presentar una mitología, ni para contextualizar a la audiencia, para nada. Aquí le pisa al acelerador y la primera escena de muerte es brutalísima y sangrienta, sin explicar nada, sin presentar reglas. O sea, Evil Dead Born está consciente que la única pieza de información que necesitamos nosotros como audiencia es saber la existencia del Necronomicon, del libro de la muerte, y que los Deadites siempre son una mala noticia, ¿no?, cuando están presentes. Porque si algo recuerdo mucho que se criticó de Evil Dead Rise fue el tener a estos personajes tomando decisiones estúpidas, ¿no? Abriendo y leyendo libros que no deberían de tocar, escuchando audios, poniendo a reproducir audios que no deberían escuchar, cometiendo errores de principiante, ¿no?, de película de horror. Pero les digo, aquí con Evil Dead Born, la maldición arranca desde los primeros minutos. No te da tiempo de que respires, no te da tiempo de que te acomodes en el sillón, en la butaca. En cuestión de segundos vamos a tener esta primera aparición de una Deadite y va a ser un kill scene bastante memorable ahí a la orilla del lago. Bueno, dentro del lago y a orilla del lago. Y agárrense porque sí, yo creo que el fuerte en Evil Dead Born definitivamente son las muertes, los ataques más que nada, porque sabemos que, bueno, Evil Dead cómo funciona, no necesariamente tenemos escenas de muerte como tal, sabemos que estos personajes van a revivir de alguna u otra manera, entonces estas secuencias de ataque están increíbles. Si Evil Dead Rise ya había jugado mucho con el concepto de utilizar
utensilios básicos de cocina como armas letales, pues Evil Dead Born va a continuar con esa tendencia. Siento yo que Evil Dead Born es una película que va a poder dejar satisfechos tanto a fanáticos de toda la vida de Evil Dead como a audiencia que puede que se esté sumando, que esta sea su primera película de la franquicia, tal y como pasó con el remake, con Evil Dead Rise. Siento que es una entrada bastante fácil de digerir, siento que es una entrada bastante entretenida, la historia es sencilla, la historia es súper directa y para mi gusto combina muy bien ese toque extremo y grotesco que tuvieron las dos películas anteriores, con todo el camp y el gore y la comedia que caracteriza, ¿no?, a la trilogía original. Me gusta que Evil Dead Born no se siente como más de lo mismo, es una historia que se sostiene por sí sola, los personajes sin ser los más carismáticos, porque definitivamente no lo son, creo que son lo suficientemente interesantes para mantener despierto nuestro interés, ¿no? Por el mayor tiempo posible. Y nuestra chica final, pues es una maravilla. Esta actriz a quien yo recuerdo mucho de Clímax, de la película Clímax, de Gaspar Noé, si es de Gaspar Noé. Sí, una chica que durante toda la película estuve pensando en este rol pudo haber sido de Melissa Barrera. No sé si es el parecido en el físico o si es el porte o la manera en la que resuelven estas escenas físicas y emocionales y de tensión. Se me asimiló mucho a una Melissa Barrera, por ejemplo, de un Scream 6 y quedé fascinado con esta actriz que les digo, ya la había visto, la conocía de antes. En Clímax no tiene un papel tan grande, tan protagónico, pero aún así recuerdo que fue como protagonista de uno de los momentos más tensos y emotivos que tiene esa película, que también es una locura. Y sobre todo creo que con Evil Dead Born viene a confirmarnos que Sebastian Vanisek llegó para quedarse con tan solo estas dos películas que les he mencionado. Creo que tiene mucho, mucho talento y no puedo esperar para ver qué más nos va a traer este director. Ya vimos a Fede Álvarez sumergiéndose en la franquicia de Alien. Ya vimos a Lee Cronin este año presentando su versión de La Momia. Entonces estoy bastante emocionado por ver qué puede hacer Sebastian Vanisek en un futuro. Les digo, Vermines, me gustó, la recomiendo. Es una de las mejores películas de arañas y creature feature que hemos tenido en esta década. Y con Evil Dead Born me encantó todo lo que nos está presentando. Se siente como ver a un niño revolcándose en el lodo, jugando con un presupuesto bastante alto, por cierto, teniendo esa libertad creativa y monetaria para lograr estas grandes, grandes secuencias de acción, tensión, ataque, muerte y carnicería que tiene preparado para nosotros Evil Dead Born. Sinceramente yo la recomiendo por las escenas cargadas de acción, por el humor negro que tiene esta película, un humor bastante absurdo que rompe con toda la tensión y que toda mi sala está completamente a las carcajadas durante estos momentos y estas secuencias y con estos personajes en particular. Hay un drama familiar, hay una alegoría, hay con el personaje de Alice, nuestra protagonista, quien no responde de la mejor manera, ¿no?, ante la muerte del esposo, y vamos a saber qué hay detrás de estos comportamientos, ¿no?, que tiene Alice y que provocan fricción con la misma familia, los in-laws. Les digo, o sea, la recomiendo para este verano. Evil Dead Born definitivamente es la película más caliente, más calurosa que vamos a ver en este verano. Es una experiencia que vale mucho la pena verla en el cine, verla con una gran audiencia, reír, compartir estos momentos. Hay dos escenas que no les voy a decir nada, pero eh, no sabría ni decirles en qué minuto para que eviten estar comiendo en ese momento preciso, porque son asquerosas de ver. Vaya que es una gozada Evil Dead Born, y qué gusto que este director francés esté trayendo de vuelta un poco, ¿no?, ese extremismo francés que se popularizó allá por los principios de los 2000 y que pues se ha perdido poco a poco, ¿no?, en estos últimos años. Y este director pues está
regresando a esos orígenes. Él, al igual que nosotros, creció con estas películas, entonces está muy influenciado por Mártires, por Inside, por el trabajo de Alexandre Aya y se nota con esta película y sus inspiraciones y con esas escenas tan jodidas. Pero bueno, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa y yo regreso con mi reseña sin spoilers de Evil Dead Born? We found you. Y bueno, vamos a comenzar. Una disculpita por el exceso de luz solar que está entrando en la parte de atrás. Espero que este video quede con la mejor calidad posible y que no haya como tantos cambios en la iluminación. Ojalá que así quede ahorita que me toque editarlo. Bueno, ¿de qué trata Evil Dead Burn? Les digo que arrancamos con el acelerador a tope. La escena inicial tenemos a estos dos pescadores que están ahí mientras están platicando, mientras están conviviendo. Tenemos la primera aparición de una Deadite que aparece desde las profundidades del lago, los observa desde lejos y sabemos que esto pues no va a acabar bien. La escena es una pasada. Una de las víctimas es convertido en un pez humano. La Deadite utiliza 4 anzuelos, 4 carretes que están ahí en la orilla y logra enganchar la cara de este sujeto, de este chico, para después irlo jalando hacia el agua y terminando pues prácticamente muriendo ahogado, aunque intenta resistirse. De ahí el compañero lo ve, lo observa que está pues a mitad del lago, a punto de ahogarse, toma el bote, se acerca lo más posible, intenta salvarlo, pero cuando se da cuenta, esta primera víctima está así cortada a la mitad y le vemos ahí pues todo lo que los guts, ¿no? Todas las vísceras y las tripas colgando, una escena bastante asquerosa. Y después este compañero muere así, quemado vivo dentro del lago. La Deadite logra subir la temperatura del agua de tal manera que empieza a hervir y pues sí, este personaje muere quemado vivo. También tenemos como una toma aérea que nos muestra cómo los peces de alrededor también están muriendo, están cocinándose vivos. Les digo, 2 muertes sádicas, extremas, bastante grotescas y explícitas que nos van a ir poniendo en sintonía de lo que nos tiene esta película preparados, ¿no? En unos minutos. Después de la muerte de estos dos personajes, vemos cómo la Deadite comienza a caminar, llegando a la orilla de la carretera y ahí es atropellada de una manera asquerosamente brutal, pero que justamente al momento del golpe se corta la escena y nos muestran a quiénes serán nuestros protagonistas principales. Que aclaro, lo del accidente sí lo vamos a ver, pero en unos minutitos más tarde. Así que después de la escena inicial tenemos la presentación de nuestros personajes principales, encabezados por Alice y su esposo George, que ellos son una pareja que tiene un restaurante slash bar bastante exitoso, quienes se encuentran celebrando el cumpleaños del hermano menor de George, de Joseph, quien está junto a su novia Tía o Taya, no sé cómo se pronuncia este nombre. Entonces sí, están ahí al calor de las copas, abriendo los regalos de Joseph y ya se empieza a notar un poco de tensión entre Alice y George. Como que hay problemas de comunicación, luego hay una tensión ahí bastante extraña entre Joseph y Alice. George se muestra un poco agresivo y Alice se ve que ya no está para esos trotes, está a punto de explotar. Alice se sale del bar, lo deja solo, se van a fumar en la parte de afuera del estacionamiento. El chiste es que eso termina en un desmadre, en un pleito. George toma las llaves de su carro, aunque está tomado, decide manejar hacia su casa y ahí es cuando conectamos la escena inicial del atropellamiento, del choque, con este personaje de George. No los voy a platicar a detalle de la escena, pero George logra sobrevivir inicialmente al accidente. Sin embargo, la Deadite se cerciora que ese sujeto
muera esa noche. Y aquí es donde empezamos a unir lazos y entendemos, ¿no? Que el objetivo de esta Dead Night desde un principio, pues era dar con este personaje de esta familia. Corte A, cambiamos de escenario y ahora nos encontramos en la escena de la funeraria. Aquí conocemos a más integrantes de la familia, a los padres, a Edgar y a Susan. Y a la abuelita de la familia, la abuelita Polly. Esta secuencia se me hizo bastante interesante porque se nos deja ver que la familia de George y de Joseph definitivamente no quieren a Alice. Nunca han estado muy felices con la presencia de Alice en la familia. Alice es francesa, es extranjera, entonces como que aún no ha logrado conectar con ellos del todo y la cosa se complica aún más cuando en un momento en el que se le pide a Alice decir unas palabras de despedida, pues ella se muestra completamente ausente del lugar, como si no le importara, como si no estuviera sufriendo la pérdida del esposo. Hay cero tristeza en el rostro de Alice en estos momentos, lo cual pues para la familia es aún más alarmante, aún tomando en cuenta que este restaurante, bar que tienen o que tenían ambos, pues ahora le va a pertenecer a Alice. Entonces, les digo, hay mucha tela donde cortar, mucha fricción entre estas familias y Alice. Afortunadamente todo esto se va a resolver, todo esto se va a ir aclarando conforme los minutos van avanzando. Y en ese mismo lugar, en esa misma funeraria, tenemos a una de las primeras víctimas de la familia, que no les voy a decir quién es, pero este integrante queda de cierta manera pues infectado. Y ahora sí, todo el resto de la película nos vamos a dirigir a la casa bastante alejada de la civilización de esta familia, una casa antigua, una casa vieja, una casa que parece mansión embrujada. Y ahí junto a Alice vamos a vivir una de las peores reuniones familiares que jamás se ha visto en cines. Una velada incómoda, una velada horrorífica en donde vamos a ir conociendo secretos familiares, en donde vamos a entender este resentimiento que tiene el personaje de Alice hacia George, en donde vamos a tener ciertas pinceladas ahí de esta obsesión que el abuelo de la familia tenía por lo oculto, por lo maldito, por lo sobrenatural, una obsesión con artefactos macabros, con libros extraños que evidentemente pues van a ligar, ¿no? Todo esto que le está sucediendo a la familia política de Alice. Pronto esta persona infectada va a empezar a atacar a la familia y les digo, esta velada se va a convertir en un baño sangriento, violento, agresivo, exageradísimo, con una maldad que va a impregnarse poco a poco en cada uno de estos integrantes de la familia, hasta, pues sí, corromper a cada uno de ellos, apoderarse de ellos y poseerlos a todos. Así que veremos a Alice y compañía tratando de unir fuerzas, tratando de resolver misterios y tratando de combatir a esta maldad tan poderosa y tan fuerte de la que tal vez no puedan escapar esa velada. Y sí, amigos, eso es a grandes rasgos Evil Deadborn. Les digo, una historia bastante concisa y directa en la que relativamente no pasa mucho. Los puntos claves de esta película, les digo, son las escenas de ataque, las escenas en las que un Deadite intenta infectar al resto de la familia, pero es increíble cómo cada escena de ataque, como cada escena de transformación supera a la anterior. Si la escena inicial, si la escena del accidente, si la escena del ataque en la funeraria ya les había causado un poco de malestar en el estómago, el siguiente ataque que sucede en esta secuencia tensísima en la que tenemos a toda la familia sentada cenando ahí en la sala de la casa, que me recordó muchísimo a la tensión que se vive en la mesita del comedor. Algo por ahí me recordó, porque sabemos que eso va a pasar, pero no sabemos cuándo va a pasar. Entonces estamos anticipando esta respuesta del personaje infectado y sí, el resultado es brutal. Ese ataque es bastante lamentable por el personaje que resulta pues mayormente afectado. No voy a decir obviamente spoilers. Y de ahí la siguiente muerte es posiblemente
mi favorita tal vez de la película, la que sucede en el automóvil, que digamos que el tráiler sí está spoileando ciertas escenas importantes de la película, donde vemos estos dedos como quedan ahí mutilados por la puerta de un automóvil. Esa escena es, es de otro mundo. Les digo que los niveles de gore, de carnicería, los niveles para encontrar diferentes formas para mutilar a estos personajes es de otro nivel, de otro mundo. También otra escena buenísima que lamentablemente está spoileada en el tráiler es esta secuencia con el lavavajillas, con el lavaplatos, en donde tenemos todos los cuchillos y cubiertos y trinches, pues boca arriba, ¿no? Entonces, al momento que un personaje se resbala y cae de espaldas, queda ahí incrustado, ¿no? En estas objetos punzocortantes. Les digo que me es hasta imposible poder elegir una escena favorita. Creo que sí podemos sacar un top 3 kills the scenes directamente de Evil Dead Born para este 2026. El tono de la película también es bastante ligero en el sentido que hay mucha comedia, hay muchas escenas que rompen con la tensión. Específicamente tenemos el personaje de la abuela que sufre demencia, entonces gran parte de la película no está consciente de todo lo que está sucediendo. Tiene ahí una riña personal con la novia de Joseph, quien ella piensa que es ladrona. Entonces todo esto le suma al tono cómico que tiene la película, este humor bastante absurdo y ligero y estúpido que les digo, va a generar mucha risa en el cine. Que fíjense que es algo que Sebastian Banisek en Vermines no creo que haya jugado tanto con este sentido de la comedia, comedia física. Siento que es algo muy característico de la franquicia de Evil Dead, entonces estoy seguro que ahí, bueno, fue por parte de la productora, ¿no? Quienes le pidieron que pues hiciera uso, ¿no? De esta comedia y el camp, ¿no? Que es muy representativo de Evil Dead. Obviamente, les digo, los Dead Dites tienen ese balance entre el aspecto cómico y el aspecto terrorífico. Sí son Dead Dites que te generan cierto miedo. Obviamente el maquillaje es impecable, pero recordemos que también tienen esta personalidad como exagerada y excéntrica que los hace memorables, que los hace únicos. En el caso de Evil Dead Born, mi Dead Dite favorito definitivamente es la abuela Dead Dite. Hay un Dead Dite principal que para mí siento que es uno de los más terroríficos de la franquicia y que se me asimiló mucho a este vampiro líder de, ay, ¿cómo se llama esta cinta? Esta cinta que tanto me gusta, 30 Days of Night. Se me asemeja mucho a este estilo, a este porte, a esta presencia, a esta maldad. Es un Dead Die bastante fuerte, bastante poderoso, bastante salvaje, que sirve muy bien como villano principal. Creo que todos los Dead Die tienen sus momentos de brillo. La primera Dead Die mujer es fantástica, es sádica. Si ya vieron el tráiler, ella es la Dead Die que toma el trago de la cera caliente. Todos los Dead Dies en esta película están fantásticos. Pero bueno, obviamente necesitamos un balance entre el bueno y el malo, el yin and yang, y nuestra chica final, Alice, es maravillosa. No sé cómo se pronuncia el nombre de esta mujer, su Elia Jakub es maravillosa, magnífica, es una gran chica final, carismática, emotiva, tiene unas secuencias de pelea impresionantes. Se nota que se entregó completamente al papel, tanto en su aspecto físico, emocional. Sí, hace una gran chica final. Todo el tiempo estás de su lado, todo el tiempo quieres verla sobrevivir y va a dar batalla hasta el último momento. Es un gran acierto para esta franquicia el tener a esta actriz que, les digo, no es tan conocida. Evil Dead Born vendría siendo como su breakthrough. La veo muy en sintonía y a la par del potencial que nos mostró Lily Sullivan en Evil Dead Rise. Y sí, me encantó. Estoy fascinado con esta actriz. Las actuaciones son buenas. Los efectos visuales son espectaculares. Hay gran cantidad de efectos
prácticos, hay lo mínimo en CGI. Creo que la única escena en la que podría restarle puntos a la estética de la película es esta persecución que sucede en el techo de la casa, que se ve en el tráiler también, y sí, pues está muy computarizado el movimiento de estos personajes, pero solo es por tener un pero. Todo lo demás es impecable, las escenas de ataque, de muerte, la sangre, todo es impecable, el maquillaje de los Deadites maravilloso, y todas estas secuencias están excelentemente coreografiadas. O sea, Sebastian Banisek juega con la cámara, tiene paneos, tiene giros. Hay unas secuencias que no veía yo desde... tenía bastante tiempo que no veía una película como tan dinámica en la cinematografía, en el movimiento de la cámara. Es una cinta bastante enérgica y les digo, por eso se tiene que ver en cines, porque esta película en un cine, en una sala IMAX, es una gozada. Sebastian Banisek nos viene a reafirmar por qué es una de las mejores voces únicas que tiene el cine de horror contemporáneo, y es un director al que tenemos que tener en la mira sí o sí. Hizo una gran mancuerna con Philip Lozano, que es el cinematógrafo de esta película, que les digo, han logrado unas secuencias maravillosas que seguramente van a estar viendo aquí en el tráiler que les voy a estar poniendo. Y sí, también tiene un diseño sonoro bastante peculiar. Hay específicamente una escena en la que se ataca al oído de un personaje, en el que digamos que se le introduce un objeto punzocortante en el oído de un personaje, y generalmente estas secuencias, pues bueno, te generan un poco más de malestar por lo visual, pero esta película y su diseño sonoro hace que tú, sentado en tu butaca, sientas el dolor de ese personaje al que se le está, les digo, colocando algo en el oído que no es un auricular. Muy similar a Vermines, la película está repleta de estas secuencias en donde la cámara gira 180 grados, 360 grados. La cinematografía es un 10 de 10. Las actuaciones, sin ser nada del otro mundo, cumplen, sobre todo porque vamos a tener ambas versiones de estos personajes, en su versión humana y la versión Deadite. Entonces digamos que hay un trabajo doble, ¿no? Por parte de casi todos los actores de esta película, sin estar dando spoiler. Pero bueno, ustedes ya saben si van a ver una película Evil Dead, saben qué se espera. Creo que ya voy a cortar hasta aquí el episodio. Y sí, eso es Evil Dead Born, una película completamente indispensable para este verano. Una gran adición a la franquicia, una gran carta de presentación para una audiencia más internacional, con Sebastian Banisek, y con una película que nos deja con ganas de más. Como ustedes bien saben, la siguiente película de Evil Dead llegará en 1 o 2 años, a lo mejor 3. Entonces sí, tendremos Evil Dead para mucho rato más. Y bueno, amigos, yo con eso me despido. Gracias por acompañarme nuevamente en este capítulo. Les digo, estamos con una oleada de calor, que me siento como si estuviera dentro de la película de Evil Dead Born. Estoy igual de acalorado que estos personajes. Oigan, también grandes escenas de incendio. Acabo de ver hace no mucho una película que se llama The Sound of My Mother. No recuerdo muy bien el título, pero todo el fuego de esta cinta era CGI, y qué horrible se ve, qué barato se ve. Y me gustó que Evil Dead Burn, sí, escenas, secuencias con fuego, todo se ve real. Así que vayan a verla. Se estrena este fin de semana del 9 y 10 de julio. Y bueno, yo los espero la próxima semana, con lo que, a ver, ¿qué película les dije que tenía pendiente? Forbidden Fruits y Son of Sarah, que si gustan, si quieren escuchar mi entrevista con el director y con la actriz principal de Son of Sarah, la entrevista está disponible en YouTube, está disponible en Spotify, está disponible en todos lados. Y si quieren ver todo el material que pude grabar y ahí interactuar con la audiencia del Montreal
Comic Con. Lo pueden hacer en redes sociales, en Instagram. Estoy subiendo contenido a Instagram, a Facebook, ¿a dónde más? A YouTube. Ya no les platiqué nada acerca de mi experiencia conociendo a Robert Englund, a Kane Hodder, pero lo voy a hacer en el próximo episodio. Ahorita porque ya tengo que cortar, ya se me está haciendo un poquito tarde. Y sí, los espero la próxima semana. Gracias por unirse a esta familia. Gracias por sus likes, comentarios, puntuaciones. Estoy súper agradecido con todos ustedes y les vuelvo a repetir, el mes de julio voy a estar asistiendo de manera presencial al Fantasia Film Festival y esto es gracias a todos ustedes. Así que, bueno, nos escuchamos la próxima. Bye, cuídense.